עושה שלום במרומיו. Shalom, mis queridos Ahim, mis queridos Aotis. En esta ocasión vamos a analizar un tema muy importante también, como es el Shabbat. Todos sabemos la importancia del Shabbat, pero la pregunta para aquellos que no han vuelto a las sendas antiguas, ¿es el Shabbat solo para los judíos? Vamos a examinar en esta breve enseñanza sobre la importancia del Shabbat. Como vemos en Bereshit, Génesis 2:2, dice: y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y reposó en el día séptimo a toda la obra que había hecho. Bereshit 2:3, y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hace unos días, mis queridos Ahim, leyendo un blog, veía la respuesta de un rabino judío. Le daba a una persona que con inquietud le preguntaba si por ser gentil debía o no celebrar el Shabbat. Este personaje le respondía la duda a la persona diciendo que ni él ni su familia tenían la potestad de celebrar el Shabbat, tal como el Eterno lo había ordenado, pues Shabbat es una señal eterna entre él y su pueblo. Y le daba esta cifra, le dio Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Cuando leí su respuesta, me llené de una mezcla de sentimientos. No sé si cólera mezclado con compasión por su ceguera, o cólera porque comprendí lo que pudo haber sentido Yahshua cuando dijo en Mateo 23:15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. No hay error más grande que querer entender las escrituras con velo en sus ojos, que solo Yahshua lo quita, pero que los judíos con su judaísmo lo tienen aún por la dureza de sus corazones, al no reconocer que aquel que esperan al Mashiach ya vino y que pronto retornará para reinar con gloria y con poder. En esta ocasión deseo darle mi opinión con base bíblica para quienes realmente es el Shabbat. Empecemos para ver quién creó ese día. Bereshit 1:1. En el principio Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. De esta manera empieza el relato de las escrituras en hebreo. Notemos que nos habla de Elohim, Aleph Taf, y pronto nos preguntamos quién es él. Las Biblias occidentales solo traducen Dios. La Aleph y la Taf son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Las escrituras del Brit Hadashah, el nuevo pacto, traducidas en idioma griego, traducen de otra manera lo que Yahshua dijo en Revelaciones y Galut 22:13: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Acá la Alfa y el Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Si tomamos en cuenta que Yahshua no hablaba griego sino hebreo, entonces él realmente lo que tuvo que haber dicho fue: yo soy el Aleph y el Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces podemos preguntarnos y a la vez respondernos: ¿quién es el que está creando en Génesis 1? Y tendremos que respondernos: Yahshua, pues él es el Aleph y el Taf. Para que no quede dudas de quién es el que crea, si el Padre o el Hijo, veamos en Hebreos 1:1 o del 1 al 3, dice: tiempos pasados, Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora en el Harim, Ayamim, postreros días, él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de él creó el universo, la versión K2 mesiánica. Siendo entonces que Yahshua es el creador de todo, él creó también el día de reposo o Shabbat, constituyéndose en el Adón del Shabbat. Marcos 2:27, y él les decía: el día de reposo, Shabbat, se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. En Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Adón, Señor, aún del día de reposo. Esto de ninguna manera quiere decir que Yahshua, el que comúnmente conoce la humanidad como Jesús, anuló el celebrar el Shabbat, como dicen los cristianos, aduciendo que ahora todos los días de la semana son Shabbat para la iglesia. Esto es ridículo, porque él no se puede negar a sí mismo, y se instituyó un día de descanso. ¿Esto no es parte de la ley?
pues fue instituido cuando recién empezaba a recrear todo, como vemos en Bereshit 2.1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Bereshit 2.2. Y en el séptimo día completó Elohim Aleph Tav la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2.3. Y bendijo Elohim Aleph Tav el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Notemos que cuando todavía no existía humanidad, no existían los judíos. Por supuesto, ni siquiera había sido creado Adán, y Elohim Aleph Tav, es decir, Yahshua, creó el Shabbat para descanso, luego de 6 días de laborar. Preguntamos, mis queridos Sahim, ¿para quién fue instituido el Shabbat? ¿Para los judíos? No, pues fue instituido para todo hombre, para todo aquel que fuese hijo de Yahweh, por medio de la emuná, de la fe en Yahshua HaMashiach. Pues el que es creyente en Yahshua, el que es creyente en Yahshua y camina conforme a la Torah en su vida, se constituye en pueblo de Yahweh, sea judío, casa de Judá o gentil, casa de Israel, Efraín. Veamos el texto que el judío le daba al gentil, Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mi día de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Meditemos sobre quiénes son los hijos de Israel. En este tiempo en que Yahweh le habla al pueblo, estaban en el desierto, habiendo salido de Egipto, y eran las 12 tribus. En la casa de Jacob, con el paso del tiempo, Yahweh le entregó un reino a David, que denominó reino de Israel, y le prometió que un descendiente de David se sentaría a gobernar eternamente en este trono. Eso vemos en 2 de Crónicas 3:5. Yahweh selló esa promesa con un pacto de sal. Lo que se pactaba con sal antiguamente era inquebrantable. Con él los pecados y abominaciones que cometió Salomón, Yahweh decide castigarlo dividiéndole el reino que su padre David le había entregado. Y producto de esa división aparecen 2 casas: Judá, los judíos, e Israel, Efraín, que habría de convertirse con el paso de los años en la gentilidad, cumpliéndose la promesa profética dada a Efraín por Jacob de que su descendencia sería la plenitud de los gentiles. Eso lo vemos en Bereshit, en Génesis 48:19. Cuando la casa de Israel se extravió mezclándose con las naciones y dando lugar al aparecimiento de la gentilidad, Israel se olvidó por completo de la Torá y sus mivot, los mandamientos, las fiestas señaladas, las Moabim, y la celebración del Shabbat como día de reposo para el pueblo. Hasta aún en la actualidad esto está olvidado de la mente humana, las sendas eternas. Cuando en el siglo III de la era que Constantino cambió el día del Señor, el día del Adón, del Shabbat, que había sido por siempre a domingo, que era el día en que la cultura greco-romana le celebraba culto al dios Sol, la casa de Judá por su parte no se olvidó de la Torá con sus mandamientos eternos, no se olvidó de las fiestas señaladas y no se olvidó del Shabbat. Pero tristemente, profetizado por los profetas, vale la redundancia, también le falló a Yahweh, profanando Torá, al inventarse una Torá que le llamaron Torá oral o ley oral, que no era ni más ni menos que tradiciones de hombres, mis queridos Sahim. Asimismo, profanando el día K2 de Yahweh, el Shabbat, el cual agregaron 39 preceptos de cosas que según ellos y su interpretación torcida de la Torá, no debían de hacerse en Shabbat. Contra estas cosas vino a pelear con su propia vida nuestro Mashiach, Yahshua, como vemos en Mateo 15:2. Porque tus talmidim, los discípulos, quebrantan la tradición de nuestros jueces, pues no se lavan las manos cuando van a comer el pan. Mateo 15:3 dice: mas él respondiendo les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Matías 15:4, porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre será condenado a muerte. Matías 15:5, mas vosotros interpretáis así: cualquiera que diga al padre o a la madre es corbán, todo aquello con lo que podría ayudarte. Matías 15:6, ya no está bajo ningún modo obligado a sostener financieramente a su padre y a su madre. Tal interpretación destruye la Torá, y eso es lo que habéis hecho con vuestra tradición. Matías 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Yeshayahu cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, como vemos en Matías 15:8.
y en vano me sirven, Matías 15:9, pues su temor de mí no es más que mandamientos dados por los hombres y aprendidos por rutina. Les enumero algunos de los 39 melajot, trabajos, que según los judíos no deben realizarse en Shabbat. Sembrar, que incluye fertilizar, regar, podar. Por lo mismo está prohibido tomar bebidas en el jardín, porque pueden caer gotas de líquido que estamos tomando de la tierra, y eso sería el equivalente de regar, juntar la cosecha, que incluye no juntar frutas y colocarlas en un recipiente. También estará prohibido recoger una fruta si se nos cae a la tierra, porque es causa de trabajo. Trillar consiste en separar la cáscara del grano. Aquí se incluye el hacer jugo de frutas, pues el exprimir es sinónimo de separar cáscara de jugo. Una excepción es preparar una ensalada y exprimir el jugo de limón, siempre que esto se haga directamente sobre la ensalada. Moler es la acción de triturar el grano. Esto incluye el no picar una cebolla, por ejemplo, a no ser que se hagan en trozos no muy pequeños. Lavar. Esta prohibición incluye no lavar ropa o cualquier tela, incluso es prohibido incluso solo mojarla. Si un mantel del Shabbat toma fuego por accidente al caerse una vela del Shabbat, se podrá aventar agua sobre el mantel, pero no se podrá tocar agua, etcétera, 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 hasta por 30 más etcéteras. Dígame, amigo judío, ¿en dónde está esto en la Torá escrita? La respuesta, en ningún lado. Simplemente está en la mente desviada de sabios que quisieron así interpretar Torá. Usted me contestará, esta está en las enseñanzas de nuestros sabios y dejadas en Talmud, Zohar, Cábala, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más que los judíos practican son doctrinas de hombres. Matías 15:9 dice: mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dijo Yahshua. Si vamos al estricto orden bíblico, los judíos no celebraban Shabbat bajo el agrado del corazón del Eterno. Los gentiles no celebraban Shabbat por costumbres paganas heredadas de las naciones y por ignorancia de la verdad. Y sin embargo, no porque no sea conforme al agrado de Yahweh, esto deja de tenerse validez. Al contrario, debemos aprender en Torah escrita, pero no en Torah oral o ley oral o Talmud o enseñanza de nuestros sabios, en Torah escrita. Debemos aprender cómo celebrar Shabbat agradando a Yahweh. Ese será otro tema, pero un ejemplo. Torah nos manda que no encendamos fuego en Shabbat. Éxodo 35:3 dice: no encendréis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Volvemos al contexto, está hablando la palabra de no cocinar en Shabbat exclusivamente, no tenemos que agregarle nada más, porque a los sabios se les ocurre acá hablar tajantemente de que toda comida que vaya a cocinar debo de hacerla antes del inicio del Shabbat, de la misma manera que no caía maná en Shabbat, y que debía recoger la doble porción en el sexto día, porque en el séptimo Shabbat no caería y debía de recoger doble porción en el sexto día, porque en el séptimo Shabbat no caería, debía de cocinar, hacer fuego antes de iniciar Shabbat. De allí que la comida en Shabbat debiera de ser comida fría, elaborada antes del Shabbat, pero de esta verdad al hecho de irse al extremo y decir que no voy a encender mi vehículo en Shabbat, porque eso es encender fuego por la chispa que provoca el motor en su encendido, eso es judaísmo, eso es tradición de hombres, eso no es agradable a Yahweh. Así es, mi querido Sahim. Volviendo de nuevo a la pregunta previa, ¿quiénes celebran Shabbat? Los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos? Las dos casas, Judá, judíos, e Israel, gentiles, unidas mediante la emuná, la fe en Yahshua HaMashiach, y mediante el retorno a la Torah vivificada por el Ruach HaKodesh, retornando a celebrar las Moabim, las fiestas eternas de Yahweh, y a guardar Shabbat, bajo el concepto claro de ser un día agradable a Yahweh, en donde no se elabora, no se produce, sino que se descansa físicamente. Creo que Isaías nos lo deja muy claro en el capítulo 58, versículo 13, dice: si por causa del día del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día Kadosh y llamas al Shabbat delicia, el día santo de Yahweh honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, el 14, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Tres cosas deja claro Yahweh, mi querido Sahim, aquí en lo que acabamos de leer, a través de este profeta, de Isaías, para tomar en cuenta en Shabbat: no seguir los propios caminos, intereses particulares de nuestra vida. 2.
no buscando placeres, tus propios deseos, mis queridos Sahim. 3, no manteniendo la mente y la boca en estar tratando asuntos personales en ese día. ¿Se da cuenta? Shabbat es un día para un verdadero reposo físico, primordialmente en lo relativo a la producción. 6 días usamos para producir, para elaborar, pero el séptimo, el Shabbat, es el día designado para dejar todo lo laboral y descansar física y mentalmente. Yahshua en Shabbat hacía el bien al prójimo, sanaba, liberaba, por lo que sobre todo mandamiento está la misericordia, la rajén. Quiero concluir, mis queridos Sahim, diciendo, el Shabbat fue creado por Yahshua para todo hombre, para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Para que el Shabbat sea de bendición en la vida del hombre, antes tiene que volverse a Yahshua y verlo como Salvador, como Mashiach, y luego volverse a vivir la Torah, vivificada por el Ruach HaKodesh, con sus mandamientos eternos. Pues estando en esta condición de vida, Yahweh lo verá a usted, a mí, como verdaderos hijos de Israel. Amén. Shalom Ubrahom. Que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Shalom Alejem.